Ok, buenas tardes. Ya vamos a comenzar. Bienvenidos todos al webinar titulado La caracterización de la microangioarquitectura cerebral y el impacto de la heterogeneidad del tiempo del tránsito capilar y el volumen de sangre capilar para el diagnóstico diferencial oncológico, presentado por el doctor Arturo Maximiliano Rodríguez Aldívar. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León del 2012 al 2018. Completó la especialidad en imagenología diagnóstica y terapéutica en el Hospital Regional de Cancún número 17, Universidad Autónoma de Quintana Roo, donde se desempeñó como jefe de residentes. Recientemente completó la subespecialidad en neuroradiología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, Universidad Autónoma de Nuevo León, y fue reconocido como residente distinguido de posgrado. Recibió la beca BMJ para el programa Health Research Methodology and Publishing Program en la USCF y ha sido galardonado con el premio Cum Laude en el Congreso Europeo de Radiología ESR, Mejor Tesis de Radiología por la FMRI y el International Recognition Award de Neurología de la ASNR en 2025. Muchas gracias por estar aquí, doctor Max. Y antes de comenzar, nada más me gustaría recordarles a todos que sus micrófonos y cámaras están apagadas completamente de manera automática, ya que estamos en formato de webinar. Si tienen alguna pregunta durante la sesión, las pueden escribir directamente en la sección de preguntas de Q&A de este chat. Y al final de la sesión se van a hacer las preguntas, y las voy a leer y se las voy a hacer al doctor Max. Entonces, siéntense con la libertad de escribir todas las preguntas que tengan durante la sesión en el chat. Después de este webinar, el webinar se está grabando y se les hará llegar el link de este webinar para que lo puedan volver a repetir o para las personas que no pudieron alcanzar a conectarse. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, doctor Max. Te cedo la palabra y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar. El tema es algo que a mí en lo particular me gusta mucho, que es perfusión cerebral en tumores en neurooncología. Como ya lo comentó Rebeca, lo que vamos a hablar hoy es sobre la caracterización de la microangioarquitectura cerebral, el impacto clínico que tienen los valores de tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo y del volumen sanguíneo cerebral. En este caso está enfocada esta plática al diagnóstico diferencial neurooncológico, a diferencia al diagnóstico post-tratamiento. Para comenzar, no tengo ningún conflicto de interés para declarar. Y vamos a empezar un poco. Esta diapositiva me gusta mucho repetirla en las exposiciones que he dado porque nos habla de la anatomía de un glioma cerebral por resonancia magnética. Entonces, al glioma cerebral en sí lo podemos dividir en varias secciones por resonancia magnética. Vamos a tener un componente que vamos a denominar componente con realce al paso de gadolinio, ¿ok? Normalmente este componente al interior tiene una zona que es una zona de necrosis, ¿ok? Esta se describe como un realce heterogéneo con centro necrótico. Este realce heterogéneo está dado por la fragilidad de los capilares neoformados de un glioma. Se sabe desde hace mucho tiempo que la resección de esta componente con realce al gadolinio se asocia con sobrevida más prolongada en los pacientes con gliomas, y esta área de realce al paso de gadolinio tiene altos valores de volumen sanguíneo cerebral y se asocia también con el grado tumoral de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos otra parte del tumor, que esta es más nueva, una parte que llamamos componente sin realce. Este componente sin realce en los gliomas, en los tumores gliales, son células tumorales que se infiltran más allá del componente con realce. Lo vemos en secuencias FLAIR sobre todo, y muchas veces es indistinguible con el edema. Una característica que nos puede ayudar a hacer la distinción con el edema es que este componente de tumoral infiltrativo sin realce, cuando se acerca a la unión de la sustancia gris y blanca, pues hace que ésta tenga una pérdida de la diferenciación, ¿ok? Eso es algo típico de esta infiltración tumoral. También, si prestamos un poco de atención a las imágenes FLAIR, podemos identificar cómo eh, el, la zona que no tiene realce, el componente tumoral, si bien sí es hiperintenso con respecto a la sustancia gris y blanca, no es tan hiperintenso como lo es el edema vasogénico, que tiene esa morfología que conocemos todos como en dedos. Este componente es muy importante porque últimamente se ha visto que se asocia a una alta progresión tumoral. Con frecuencia termina siendo un componente realzante cuando no se retira. Y si cruza la línea media o muestra un aumento en el volumen sanguíneo cerebral, se asocia con una supervivencia más corta en los pacientes. Paradójicamente, lo que esperaríamos, este tumor infiltrativo sin realce
es más visto en los gliomas IDH mutados, grado 4 de la OMS, que en los glioblastomas que son tipo wild type. Ahora, hablando ya un poco de la microangioarquitectura, el cerebro tiene una microvasculatura que es dinámica y es heterogénea. Entonces, en las redes vasculares y en los modelos de flujo coexisten algunos shunts arteriovenosos proximales o cortos, y el diámetro de los vasos sanguíneos está sujeto a una adaptación estructural por estímulos metabólicos y hemodinámicos. Entonces, hay algo que en inglés se denomina shear stress, que viene siendo la tensión de cizallamiento. Esta va a variar de forma inversa a la longitud del vaso sanguíneo, siendo mayor en los shunts proximales, aumentando el diámetro luminal de estos vasos, estableciéndola como una derivación funcional. ¿Qué quiere decir todo esto? En los modelos computacionales que se han realizado, podemos observar las arteriolas capilares y las vénulas con un tamaño y diámetro normal, esperado. Todas ellas tienen estos shunts arteriovenosos cortos de los que les hablo, los cuales normalmente tienen un calibre estándar. Este calibre estándar permite el paso de nutrientes y de oxígeno, y permite que el resto del capilar, el resto del vaso periférico o distal, también reciba un aporte nutricional normal. Esto lo que hace es que el volumen de flujo en nanolitros por minuto sea homogéneo en toda la estructura cerebral. Entonces, en un tejido cerebral sano existen fuertes contramedidas que evitan que haya un mecanismo de hipoxia celular dado por estos shunts arteriovenosos cortos. ¿Qué sucede en los tumores? Los tumores cerebrales aseguran su suplementación de oxígeno y nutrientes, estimulando la angiogénesis. En todos los tumores, no solo los cerebrales, primero las células se nutren de oxígeno a través de la difusión. Sin embargo, existe un switch angiogénico que se conoce desde hace mucho. Esta publicación, por ejemplo, es de 1971. Y posterior a este switch angiogénico, lo que sucede es que estas células tumorales empiezan a crear el factor de necrosis tumoral alfa y factores angiogénicos que permiten crear esta red capilar frágil que comentábamos anteriormente. Cuando esta red ya es creada, esta red capilar frágil, lo que va a suceder es que las células tumorales se van a empezar a nutrir por medio de perfusión, ¿ok? Cuando sucede esta nutrición por perfusión es cuando tiene mucho que ver estos shunts cortos de los que platicábamos, ya que no van a permitir el paso adecuado de los nutrientes ni del oxígeno al resto del capilar. Entonces, ¿qué sucede? Que el resto del capilar va a tener unos flujos muy lentos, en donde la sangre se va a ver estancada, y en donde se localizan estos shunts arteriovenosos cortos, el flujo va a ser tan elevado que no va a permitir que salga el oxígeno ni los nutrientes. Entonces, es una circulación que en los gliomas la vamos a denominar como circulación aberrante, dada por, como ya les dije, capilares frágiles, una red vascular desordenada y vasos con fuga vascular por múltiples shunts funcionales. Paradójicamente, lejos de perjudicar al tumor, la falta de oxígeno en el microambiente tumoral va a fomentar el desarrollo del mismo. ¿Por qué? Porque, como comentábamos, este microambiente tumoral estimula la angiogénesis por medio del factor de crecimiento tumoral y de marcadores genéticos como el HIF1 alfa. Esto facilita la migración y la invasión de células tumorales hacia el tejido cerebral sano adyacente. Aquí hay un ejemplo creado con un ejemplo por computadora. Es igual al previo que les comentaba. Podemos observar cómo tenemos nuevamente arterias capilares y las vénulas. Sin embargo, vean cómo las vénulas tienen un mayor tamaño y cómo estos shunts cortos tienen un mayor flujo en nanolitros por minuto que los shunts periféricos o los capilares periféricos. Esto conlleva a que estos tumores, tanto como no se nutren no tienen nutrientes ni oxígeno suficiente, también la quimioterapia y la radioterapia no va a ser la suficiente para que entre al centro del tumor. Le confiere mayor resistencia a estos dos, a la radioterapia y a la quimioterapia. En tiempos más recientes sabemos que esto forma nichos perivasculares tumorales. ¿Por qué? Porque esta imagen me gusta mucho. Lo que pasa aquí es que las células tumorales invaden a lo largo de los vasos sanguíneos para favorecer el crecimiento del tumor. Este es un fenómeno ya conocido y ya estudiado que se llama cooptación.
Esto lo que hace es que desplaza los pies de los terminales de los astrocitos y altera la estabilidad de los pericitos de los vasos sanguíneos, lo que lleva a la creación de estos nichos perivasculares y a una evasión celular. Entonces, ¿por qué es tan importante estos nichos perivasculares tumorales? Porque aquí es donde se engendran células madre iniciadoras de tumor que si no se tratan, pues van a hacer que este tumor progrese más rápidamente, ¿ok? Estos nichos perivasculares van a ser responsables del mantenimiento del tumor y de su resistencia inherente a la quimioterapia y radioterapia. Y hay que saber que el volumen sanguíneo cerebral elevado se puede ver hasta un año antes de que esta parte del tumor tenga realce al paso de gadolinio en secuencias T1. ¿Ok? Eso es muy importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros estudiamos los gliomas por medio de la perfusión cerebral, al colocar ROIs alrededor o en el tejido periférico adyacente al glioma, si existe un aumento del volumen sanguíneo cerebral, pues esto quiere decir que hay infiltración tumoral, ¿ok? Sin necesidad de ver un realce en secuencias T1 con gadolinio. Ahora, este biomarcador relativamente nuevo, que es el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, se correlaciona actualmente directamente con el grado de malignidad del tumor y es un predictor negativo independiente para la supervivencia global del paciente y para el tiempo hasta la progresión de la enfermedad. Lo que se ha visto en la actualidad es que si bien estas zonas de estos nichos perivasculares tumorales elevan el volumen sanguíneo cerebral, elevan todavía más el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, ¿ok? Entonces es un biomarcador que parece ser prometedor para poder evaluar estos nichos perivasculares tumorales que son los causantes de la infiltración. Ahora, esta infiltración tumoral de la que estamos hablando se ha estudiado muchos años. Eidel y colaboradores, por ejemplo, hicieron este artículo, que es muy bonito, en los cuales ellos tomaron muestras histopatológicas a nivel de la necrosis de la lesión, a nivel de la lesión con componente con realce y periférico a la misma, y notaron que existía la mayor cantidad de células tumorales viables estaban presentes en la periferia de la lesión con realce. Esto también, a su vez, sin querer, pero pues por lógica, se empezó a observar que cuando se hacían resecciones amplias de los gliomas, al paciente le iba mejor en cuanto a sobrevida, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues retiraban estas células tumorales infiltrativas que eran invisibles en la resonancia magnética tradicional o anatómica en secuencias T1 y FLAIR. Ahora, hablando propiamente de la perfusión de este biomarcador, que es el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, cuando está elevado, este va a indicar una disfunción microvascular, donde los capilares exhiben un flujo sanguíneo extremadamente lento y otros extremadamente o excesivamente rápidos, ¿ok? Este tiempo de tránsito de capilaridad es un parámetro hemodinámico y biofísico que describe la varianza o la distribución estadística del tiempo que tardan los eritrocitos en atravesar el lecho capilar de un tejido. Eh, los tiempos de tránsito capilar muy cortos, como comentábamos anteriormente, van a impedir una extracción adecuada de oxígeno debido a que no hay tiempo suficiente para que el gas difunda a través de la barrera hematoencefálica. Aquí este esquema lo representa muy bien. Entonces vemos nuevamente las arteriolas, los capilares y las vénulas y podemos observar cómo estos shunts cortos son los que llevan la mayor cantidad de eritrocitos. Sin embargo, el flujo es muy rápido. Y el resto del vaso distal, el capilar distal, pues lleva muy pocos eritrocitos y realmente esta oxigenación obtenida a través de estos capilares distales es ineficiente. Ahora, eh, esto es una paradoja fisiológica y al final tenemos que saber que el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo no es lo mismo que el volumen sanguíneo cerebral. Son información biológica independiente. El volumen sanguíneo cerebral es el más estudiado a lo largo de los años. El de tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, muy pocos software de perfusión nos permiten obtenerlo. Pero lo que miden en sí el volumen sanguíneo cerebral es la densidad de vasos sanguíneos neoformados, que esto va a tener un valor limitado, por ejemplo, posterior a la terapia angiogénica en los tumores. Y el CTH o tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo mide la eficiencia funcional de la red capilar. ¿Ok? Eso es importante porque esta eficiencia es lo que realmente se ve afectado en estos nichos perivasculares que están en el tejido que no realza al paso del gadolinio. ¿Ok? Entonces, aquí les coloqué un ejemplo, son imágenes de un glioma. Podemos observar que tenemos
una secuencia T1 contrastada, una secuencia FLAIR, imágenes colorimétricas de perfusión del volumen sanguíneo cerebral y del tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, así como una reconstrucción 3D del total del tumor y unas gráficas. En esta diapositiva lo que quería mostrarles era cómo tenemos aquí una lesión de tipo glial localizada a nivel del giro frontal inferior y giro frontal medio del lado derecho. Vemos que ejerce efecto de masa y que tiene un realce heterogéneo periférico a la administración de gadolinio. Sin embargo, podemos notar este componente tumoral infiltrativo sin realce, el cual está cruzando la rodilla del cuerpo calloso, incluso llega hacia el hemisferio cerebral izquierdo. Ahora, si vemos los mapas de volumen sanguíneo cerebral y de tiempo de tránsito de capilaridad, podemos observar cómo el área con mayor volumen sanguíneo cerebral se localiza a nivel cercano a la cortical del giro frontal medio del lado derecho, ¿ok? Que es el que está marcado con el ROI1. Sin embargo, esta área no es la misma que corresponde a la que muestra mayores zonas de aumento del tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tomar marcadores o ROIs independientes con cada uno de los valores que vamos a estudiar en los tumores, porque como ya dijimos, la información que vamos a obtener, la información biológica es independiente. Ahora, en este caso, por ejemplo, podemos observar cómo al colocar el ROI sobre el área con mayor volumen sanguíneo cerebral, tenemos valores de hasta 3.19 con respecto a la sustancia blanca control aparentemente sana, ¿ok? Y podemos ver cómo esta área de aumento del tiempo de tránsito de capilaridad en este paciente, por ejemplo, es muy extensa. Podemos ver que corresponde al área de la rodilla del cuerpo calloso y corresponde a parte del hemisferio cerebral del lado izquierdo. Ahora, en cuanto a las metástasis cerebrales, estas son células metastásicas que migran a través de la circulación. Entonces, la localización más frecuente de una metástasis cerebral va a ser a nivel de la unión de la sustancia gris y blanca. Ahora, la mayoría de las metástasis van a ser múltiples, pero se empieza a volver un desafío diagnóstico cuando son metástasis únicas o metástasis solitarias. En este caso, por ejemplo, es una paciente que tiene antecedente de cáncer de mama. Empezó con síntomas neurológicos y podemos identificar una lesión localizada a nivel de la sustancia gris y blanca, a nivel de los giros del giro frontal medio del lado izquierdo. Vemos cómo la lesión tiene un poco de edema vasogénico adyacente y un realce heterogéneo a la administración de gadolinio. En los mapas colorimétricos de volumen sanguíneo cerebral y de tiempo de tránsito de capilaridad, podemos observar cómo, si bien sí tiene un aumento del volumen sanguíneo cerebral, cuantitativamente este no es tan elevado como esperaríamos en un glioma, por ejemplo. Vemos que, por ejemplo, tiene un ratio o un valor de 2.9. Y en el mapa de tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, vemos cómo no existe una elevación a simple vista del CTH, ¿verdad? En esta podemos ver cómo el CTH cuantitativo fue de 0.7, ¿ok? Ahora, también las curvas de porcentaje de recuperación de señal son importantes para evaluar. Nos pueden dar pues un valor cualitativo si no contamos con herramientas para hacer la cuantificación. Suelen ser curvas diferentes en las metástasis y en los gliomas. Voy a regresar un poco a la diapositiva. En los gliomas, por ejemplo, estas curvas de porcentaje de recuperación de señal nunca llegan al basal. Aquí tenemos el basal, posteriormente la entrada de medio de contraste, en este caso al tumor, y por la gran heterogeneidad en la arquitectura capilar, normalmente presentan una alteración de la barrera hematoencefálica y hay una fuga del medio de contraste, ¿ok? Entonces vamos a tener una curva ancha y plana, ¿ok? Esto es lo característico en los gliomas. En las metástasis, a diferencia, vamos a tener una curva de porcentaje de recuperación de señal que, si bien no llega con la basal, sí se acerca y crea una curva mucho más estrecha, ¿ok? Entonces, estas son las dos curvas que podemos ver cualitativamente. La de los gliomas, les digo, es normalmente una curva muy ancha y en las metástasis suele ser una curva mucho más más estrecha que se acerca al basal, ¿ok? Eso es lo característico. El problema empieza con este tipo de lesiones tumorales. Aquí les coloco un caso. Es un paciente que empezó con síntomas neurológicos, con eso debutó. Se le realiza tomografía, observamos una lesión, se realiza posteriormente una resonancia magnética con secuencias de perfusión y podemos observar que hay una lesión heterogénea, bien definida, localizada hacia el lóbulo occipital izquierdo, con áreas necróticas centrales, un realce periférico, la administración de gadolinio y edema vasogénico e infiltración tumoral.
En los mapas de volumen sanguíneo cerebral tenía unas áreas centrales de aumento del volumen sanguíneo cerebral y en los mapas de tránsito de capilar heterogéneo tenía un aumento del CTH. ¿Ok? Sin embargo, esta lesión, aunque pareciera un glioma, si hacemos la evaluación de la curva, por ejemplo, vemos que se parece también más a la curva esperada en un glioma. Para el momento de hacer la evaluación ya cuantitativa del volumen sanguíneo cerebral, vemos que la lesión tenía un volumen sanguíneo cerebral de 2.8 y 2 con respecto a la sustancia blanca aparentemente sana. Entonces, estos valores no estaban ni cerca de lo esperado en un glioma, sobre todo en un glioma, en un glioblastoma infiltrativo, por lo cual al paciente le sugerimos realizar un estudio de extensión con tomografía computada tóraco-abdominopélvica y encontramos que tenía unas lesiones localizadas a nivel de peritoneo y retroperitoneo. Esto al final resultó ser una metástasis de un sarcoma, ¿ok? Entonces, estos, por ejemplo, las lesiones sarcomatosas son lesiones que suelen sangrar y tienen también una capilaridad heterogénea alta, ¿ok? Entonces, en este caso, el volumen sanguíneo cerebral nos ayuda a hacer la diferenciación entre glioma y una metástasis. Eh, ¿Por qué es importante esto que les menciono? Porque el hecho de hacer la evaluación del tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo no le quita su valor al volumen sanguíneo cerebral. Son marcadores que se deben utilizar en conjunto para crear una firma, una firma de un biomarcador para gliomas, ¿ok? Como lo vamos a ver más adelante. Esto es parte de un estudio que realizamos ahí en el hospital universitario. Igual les coloqué imágenes T1 con medio de contraste. En las imágenes anatómicas en T1 con contraste, realmente no pudiéramos discernir cuál de las dos lesiones es un glioma y cuál se trata de una metástasis, sin conocer un primario. Eh, Les coloqué igual los mapas de volumen sanguíneo cerebral y los mapas de tiempo de tránsito de capilaridad. Y lo que quería demostrar aquí es que cualitativamente tanto los mapas de volumen sanguíneo cerebral como de CTH y los de T1 contrastados eran muy similares eh, en los dos pacientes. En este estudio, estos fueron los casos que tomé como más representativos, pero hicimos realmente una evaluación de 69 pacientes, 54 de ellos con gliomas y 15 con metástasis. Ahora, en el estudio demostramos que los gliomas mostraron un volumen sanguíneo cerebral medio alto de entre 6.6 a 5.8 veces mayor que la sustancia blanca aparentemente sana, con una CTH media de 2.3 a 1.2, ¿ok? Este valor, pues, lo que nos está hablando es sobre cuantificar el caos de la vasculatura del glioma, ¿ok? Vasos tortuosos, permeables y diámetros variables, que ya habíamos comentado anteriormente. Ahora, en estos pacientes con metástasis cerebrales solitarias, lo que observamos es que el volumen sanguíneo cerebral de las metástasis fue de 2.9 a 2.41, ¿ok? Nunca se acercó a los valores de los gliomas. Y en cuanto al CTH, este valor mostró una media de 0.94, ¿ok? Siendo que en los gliomas, como les comentaba, fue de 2.3 a 1.27. Entonces, ambos marcadores por perfusión demostraron significancia estadística con un valor de P menor a 0.001 para hacer la diferenciación de los gliomas y las metástasis. Este es un diagrama de box plots que hicimos para comparar la distribución de los biomarcadores de perfusión. De su lado izquierdo pueden ver el tiempo de tránsito de capilaridad y del lado derecho el de volumen sanguíneo cerebral. Ahora, algunas diferencias significativas es que en el CTH la mayoría de los gliomas se quedaron cercanos a la media. Sin embargo, en el volumen sanguíneo cerebral, hasta 5 pacientes se salieron de la media. Ok, vemos que tuvieron valores muy elevados de volumen sanguíneo cerebral. Y en cuanto al valor medio de CTH, como les comentaba, nunca se acercó al valor medio de los gliomas. Y en cuanto al volumen sanguíneo cerebral, pues tampoco, pero dos metástasis sí demostraron, o dos pacientes con metástasis sí demostraron un aumento del volumen sanguíneo cerebral cercano a los valores esperados en un glioma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que la combinación de estos dos marcadores va a crear una firma hemodinámica en los gliomas que nos va a permitir no fallar en la distinción entre estas dos lesiones. En este estudio se hizo solamente de metástasis y gliomas, sin embargo, pues también aplica para linfomas, aplica para meningiomas, que también tienen su tipo de curva y su valor cuantitativo en cuanto a volumen sanguíneo cerebral y en cuanto a CTH. Ahora,
Este es otro estudio que también me gusta mucho. Se realizó en el Hospital Universitario también por la doctora Carla Daniela Fuentes Vadillo. Ella lo que hizo fue hacer la medición del volumen sanguíneo cerebral en el edema peritumoral. Entonces, tenemos aquí algunas imágenes ejemplo. Vemos cómo lo que hizo fue colocar un rollo en la sustancia blanca aparentemente sana, uno a nivel de la zona con realce de la lesión y uno en el edema peritumoral. Lo que se observó fue que hasta el 72% de los pacientes con gliomas mostraron un valor de volumen sanguíneo cerebral aumentado en el edema peritumoral. Solamente el 33% de las metástasis mostraron un valor elevado también. El 66% de las metástasis mostró valores menores o iguales a la sustancia blanca aparentemente sana. ¿Ok? Esto con un valor de P significativo de 0.046. Estas es otras imágenes que colocó la doctora Daniela de ejemplos. Podemos observar una metástasis de un carcinoma pulmonar y de un glioblastoma IDH no mutado, wild type. Podemos observar cómo esta lesión se parece mucho a la que observamos previamente en diapositivas anteriores. Podemos ver cómo colocó algunos marcadores en la sustancia blanca sana, en el edema peritumoral y cómo en el edema peritumoral, pues realmente el valor fue de 0.41, quiere decir que no había elevación. En el caso contrario de los glioblastomas, por ejemplo, vemos igualmente la colocación de los ROIs circulares y podemos observar cómo en el edema peritumoral sí existe un aumento del volumen sanguíneo cerebral hasta 15.2. Este estudio es otro estudio muy parecido que se realizó. En ella lo que hicieron fue utilizar el tiempo de tránsito de capilaridad para caracterización del grado tumoral de la OMS. Lo hicieron con 72 pacientes, 41 glioblastomas, 14 astrocitomas grado 3, 7 astrocitomas grado 2, 5 oligodendrogliomas grado 3 y 3 oligodendrogliomas grado 2. Este estudio me gusta igual, me gusta que lo veamos porque metieron pacientes con oligodendrogliomas, que estos tumores, como ya sabemos, pues tienen un aumento del volumen sanguíneo cerebral, aunque sean grado 2 o 3 de la OMS. Ahora, en este estudio, en estas gráficas, como podemos ver, los glioblastomas, en cuanto al volumen sanguíneo cerebral, tuvieron los valores más elevados. Sin embargo, como les comentaba, el oligodendroglioma fue un tumor que se acercó en los valores de volumen sanguíneo cerebral al glioblastoma. ¿Ok? Entonces, no fue un marcador muy significativo para la diferenciación entre los glioblastomas y los oligodendrogliomas grado 2 o grado 3, que tuvo medias pues muy cercanas, por ejemplo el grado 3, a un glioblastoma. Sin embargo, el tiempo de tránsito de capilaridad, como podemos ver aquí abajo, tiene valores en los oligodendrogliomas grado 3 muy alejados de los valores que observaron en los glioblastomas, ¿ok? Entonces, aquí sí hubo significancia para hacer la distinción entre glioblastomas y oligodendrogliomas grado 2. Los oligodendrogliomas grado 3 sí mostraron unos valores de CTH muy similares a los observados en los glioblastomas, ¿ok? Ellos demostraron que la mejor predicción para el grado tumoral se logró combinando el volumen sanguíneo cerebral y el CTH en el componente de realce tumoral y en el componente sin realce, y que los pacientes con glioblastoma multiforme fueron mejores identificados por medio del tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo, ¿ok? Con un valor de P muy significativo de 0.001. Esto demuestra nuevamente la utilidad de este biomarcador avanzado para hacer la diferenciación en el diagnóstico neurooncológico previo a la cirugía, ¿ok? O a las radioterapias y quimioterapias. El CTH superó el volumen sanguíneo cerebral, el COP, en la predicción del tiempo hasta la progresión y la supervivencia en todos los tumores, ¿ok? Los valores que ellos obtuvieron fueron similares a los obtenidos por nosotros en el hospital universitario. Tuvieron un valor de corte en el tumor con realce en los glioblastomas de 4.43 y un CTH de 1.55. Nuestro valor fue de 0.77 de CTH. En cuanto al edema, ellos obtuvieron valores de 1.86 en los glioblastomas y un CTH en el edema peritumoral de 1.18. ¿A qué se debe estas variancias en los datos? Realmente lo que hicieron ellos fue, como podemos ver en estas imágenes, ellos tomaron en cuenta todo el realce tumoral, no solamente un ROI circular. Entonces, ellos lo que hicieron fue encerrar completamente todo el realce tumoral y todo el edema perilesional, ¿ok? Ese fue lo que ellos hicieron
la realización de su estudio. Entonces, eso puede explicar estas varianzas en cuanto a los valores de CTH y de volumen sanguíneo cerebral, que realmente no fueron muy significativas. Ahora, en esta diapositiva, el área, lo que les quería mostrar era lo mismo que ya habíamos comentado. Vemos cómo al valorar el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo en conjunto, tanto en el tumor, en el componente realzante del tumor y en el edema, nos permite hacer la mayor diferenciación entre, lesiones gliales, ¿ok? De bajo grado y de alto grado. Ahora, aquí tenemos en estas gráficas de dispersión marcados en azul los gliomas de alto grado y en rojo los de bajo grado. Entonces, hicieron la correlación entre el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo y el volumen sanguíneo cerebral. Vean cómo realmente el tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo mostró muy poca dispersión entre los tumores de bajo grado. Siempre se mantuvo abajo de 1, ¿ok? Mientras que en cuanto al volumen sanguíneo cerebral, sí hubo una varianza significativa con valores cercanos al 4, ¿ok? Entonces, esto también nos habla de que el CTH pues, fue un mejor marcador para la diferenciación del grado tumoral de la OMS. Ahora, el CTH como predictor de supervivencia, en este mismo estudio se demostró que es un predictor global significativo versus el volumen sanguíneo cerebral, que no demostró serlo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí unas curvas de Kaplan y Meyer. Aquí lo que vemos son los valores bajos de ambos parámetros. Ambos se asociaron a una mayor supervivencia en los pacientes. Sin embargo, el valor de CTH tuvo valores de P más significativos, con valores de menores a 0.01. ¿Ok? Aquí lo que hicieron es que colocaron a los pacientes que tuvieron un CTH bajo, a los pacientes que tuvieron un CTH alto, y vieron cuántos días tuvieron de supervivencia los pacientes. Entonces podemos ver cómo los pacientes con un CTH bajo tuvieron una mayor supervivencia que los de CTH alto. Hablando del volumen sanguíneo cerebral, igualmente hubo una diferencia. Vemos cómo los que tuvieron un volumen cerebral bajo tuvieron una mayor supervivencia que los que tuvieron el volumen cerebral, volumen cerebral alto. Sin embargo, fue estadísticamente más significativa en el CTH. Este es un caso para hablar un poco sobre la perfusión como marcador de un sitio de biopsia en gliomas. Es un caso que llegó al hospital, un caso complejo. Es un paciente que llega con una lesión infiltrativa, podemos observarla desde la tomografía. Es una lesión que se localizaba a nivel del lóbulo temporal derecho, de la región insular. Vemos que afectaba los ganglios de la base, vemos que condicionaba un efecto de masa y llamaba la atención que había un realce, la administración de gadolinio en secuencias de resonancia magnética ante uno contrastado, pero este realce era mayor a nivel del giro del cíngulo izquierdo. ¿Ok? En las secuencias FLAIR podemos observar cómo pues todo esto correspondía a un componente tumoral sin realce, que incluso pues condicionaba efecto de volumen sobre la arteria cerebral media derecha y sobre el atrio ventricular. Se realiza una biopsia a este paciente y por parte del servicio de neurocirugía y el primer resultado de la biopsia fue negativo para malignidad. Entonces fue una discordancia total entre la radiología y la patología, por lo cual se realiza una segunda biopsia en el paciente, la cual reporta una lesión glial grado 2 de la OMS, con mutación IDH. Esto pues también para nosotros fue una discordancia radiológica con la patología, ya que este tumor no se estaba comportando como una lesión glial grado 2. Entonces, lo que hicimos fue observar un estudio de resonancia posterior a la biopsia, perdón, en donde vimos que la zona que tomaron para la biopsia fue el lóbulo temporal derecho. ¿Ok? Cabe aclarar que esta resonancia que tenemos, la primera resonancia que se adquirió el paciente, no fue adquirida en el hospital universitario y no contó con estudio de perfusión cerebral. Posteriormente, en este estudio, posterior a la biopsia, sí hicimos un estudio de perfusión y obtuvimos estos mapas colorimétricos y estos valores. Aquí podemos observar cómo realmente todo esto corresponde a tumor. Sin embargo, las áreas con mayor volumen sanguíneo cerebral eran las localizadas a nivel del giro del cíngulo izquierdo, ¿ok? Y tuvo valores ratio de hasta 5.8 de aumento del volumen sanguíneo cerebral, cuando en la zona de la lesión temporal derecha, que fue la que se biopsió, el volumen sanguíneo cerebral fue mayor a 0.19. Entonces fue un volumen sanguíneo cerebral
normal o bajo con respecto a la sustancia blanca sana, ¿ok? Observamos igualmente los mapas de tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo y llama la atención cómo hacia el lóbulo temporal no se ve un aumento significativo del tiempo de tránsito de capilaridad cualitativamente. Y de la misma manera, en imágenes superiores podemos observar cómo la lesión con realce, que era la localizada en el cíngulo izquierdo, sí mostraba este aumento del tiempo de tránsito de capilaridad, obteniendo valores de hasta 2.9, ¿ok? Cuando en la zona del temporal derecho teníamos valores de 1.62. Aquí están las curvas que realmente, en este caso, lo que más significancia tenía eran los valores cuantitativos. Y pues parece que esa fue la razón por la cual la lesión se reportó como una lesión glial grado 2, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que estos marcadores de perfusión cerebral nos deben de servir para guiar las biopsias, para no tener unos grados tumorales que no correspondan con lo visible en los estudios de resonancia magnética. La mutación del IDH1 y 2 está presente en gliomas de bajo grado y en glioblastomas secundarios, lo que indica que ciertas mutaciones pueden causar gliomas con una tendencia evolutiva relativamente más lenta y se vuelven tumores altamente agresivos. ¿Ok? Entonces, el hecho de que tengamos un tumor con IDH positivo no quiere decir que el tumor se vaya a comportar en todos los casos como una lesión no agresiva. ¿Ok? Algunos gliomas de bajo grado incluso progresarán gradualmente hacia gliomas de alto grado, reflejando la acumulación gradual de mutaciones genéticas durante la progresión tumoral. Ahora, por patología, lo que ellos hacen es que en un glioma difuso en un adulto, primero revisan el estatus de IDH para ver si está mutado o si es tipo wild type. Si el IDH está mutado, posteriormente ellos revisan si hay células oligodendrogliales o células astrogliales. Antes se tomaban en cuenta células oligoastrocíticas, sin embargo, ya no se toman en cuenta en la nueva revisión del libro azul de la OMS. Si tiene células oligodendrogliales, buscan la lesión de 1p19q y si está presente, engloban a estos tumores como oligodendrogliomas IDH mutados, que pueden ser grado 3 o grado 2 de la OMS. Si tiene por histología un patrón astroglial, se buscan mutaciones en los genes ATRX y en TP53. Si no está presente, se busca la lesión 1p19q, la cual al momento de buscarla es un estudio muy caro. Y se vuelven a englobar, si sí la tiene, se vuelven a englobar dentro de los oligodendrogliomas. Si no tiene esta lesión, se busca actividad mitótica, anaplasia, proliferación vascular y se engloba como un astrocitoma que puede ir del grado 2, grado 3 o el grado 4. El astrocitoma IDH mutado grado 4 es el que antiguamente conocíamos como glioblastoma IDH mutado. Cuando el IDH no está mutado, se considera un tumor wild type y es mucho más fácil. Buscamos solamente marcadores de proliferación microvascular, necrosis y amplificación de algunos genes. Cuando cualquiera de estos está presente, podemos catalogarlo como un glioblastoma IDH wild type, que es automáticamente un grado 4. Si ninguna de estas está presente, que realmente es un caso muy raro, se cataloga como un glioma difuso astrocítico. ¿Ok? Ahora, los astrocitomas grado 4 son astrocitomas anaplásicos, con características histológicas más agresivas y suelen tener un alto crecimiento tumoral y una alta invasión. ¿Ok? Se asocian a este biomarcador, el CDKN2AB, y normalmente se catalogan como grado 4 de la OMS. Sí, este está presente en pacientes jóvenes. Sin embargo, si la biopsia a estos astrocitomas grado 4 se hace en zonas tumorales donde no existe todavía esta heterogeneidad capilar, el resultado histológico puede ser deficiente y puede reportarnos grados tumorales 2 o 3. ¿Okay? Ahí la necesidad de realizar el estudio de perfusión para determinar la zona biopsiar. En cuanto a las diferencias clave con los astrocitomas grado 1 y 2, suelen verse estos astrocitomas grado 4 en menores de 55 años, suelen tener núcleos necróticos, suelen tener áreas mixtas de restricción a la difusión, pueden o no tener mismatch T2-FLAIR y suelen tener un volumen sanguíneo cerebral elevado. ¿Ok? Ahora, este es un estudio que realizaron por parte de la Sociedad Española de Radiología, en donde ellos ya mencionaban lo que comentábamos anteriormente. Si vemos necrosis tisular tumoral central o vemos áreas de aumento del volumen sanguíneo cerebral, hay que
poner atención, aquí lo ponen ellos, poner atención a probables biopsias mal ejecutadas o en zonas donde el grado tumoral va a ser menor, ¿ok? Entonces, no se ha estudiado tanto, pero el CTH parece ser un marcador prometedor para poder evaluar la zona a biopsiar. Aquí coloqué algunos ejemplos de la literatura. Igual son tumores gliales difusos, muy extensos, en donde en este caso, por ejemplo, el superior estaba en el lóbulo temporal izquierdo, en la región del hipocampo. No mostró realce de la administración de gadolinio. Sin embargo, en el mapa colorimétrico vemos que sí tiene una zona de aumento del volumen sanguíneo cerebral. En el paciente inferior podemos observar cómo la lesión sí mostró algunas áreas de necrosis tisular y de realce a la administración de gadolinio. Sin embargo, estas áreas no eran correspondientes con las áreas de aumento del volumen sanguíneo cerebral. En ambos casos se trataba de astrocitomas, los cuales se biopsiaron e inicialmente reportaron un grado 2. Sin embargo, posterior a realizar los estudios de resonancia magnética y a revisar y realizar nuevamente las biopsias, se demostró que se trataban de astrocitomas grado 4. ¿Ok? Este es otro caso muy interesante de nuestro centro. Podemos observar una lesión de una localización anatómica muy compleja. Vemos que se trata de una lesión redondeada, de márgenes definidos, con un centro necrótico, un realce heterogéneo, la medición de gadolinio. Vemos que tiene un componente tumoral infiltrativo sin realce. En los mapas de volumen sanguíneo cerebral, realmente la zona que mostraba aumento del volumen sanguíneo cerebral se localizaba a nivel caudal. Sin embargo, nos llamaba mucho la atención que la lesión mostraba un tiempo de tránsito de capilaridad heterogéneo muy elevado. Posteriormente, a la valoración cuantitativa, podemos ver que los valores de volumen sanguíneo cerebral eran de hasta 3.45, lo cual habla de que se trata de una lesión glial. Y el CTH mostró valores de hasta 1.21. ¿Ok? Esta paciente se hace la planeación quirúrgica. Fue una paciente que se realizó una cirugía con la paciente despierta por la complejidad de la zona. Vemos que está en la corteza motora suplementaria, cerca del giro precentral. La paciente se le hace una tractografía para poder evaluar las fibras corticoespinales y vemos que la lesión tumoral desplazaba las fibras corticoespinales. Para esto la paciente al momento de este estudio solamente presentaba fasciculaciones en el miembro superior derecho. Se hace una cranectomía virtual junto con el neurocirujano para la planeación quirúrgica de la lesión. Y esta es la imagen posterior a la resección tumoral. Podemos ver los cambios por la craniotomía, un hematoma subdural esperado, corpúsculos de gas y podemos ver que existe lesión residual, la cual estaba en contacto con el giro precentral. ¿Ok? De haberla quitado, pues la paciente hubiera quedado con datos de hemiparesia. Sin embargo, la paciente progresa con datos de hemiparesia a los 8 meses de realizado la resección quirúrgica y posterior a la quimio y radioterapia. Regresa con nosotros, realizamos un estudio de control y podemos observar cómo la lesión muestra un componente infiltrativo mayor al inicial. Vemos que tiene un realce heterogéneo en la administración de gadolinio. Vemos que se extiende hacia el bulbillo parietal inferior, que tiene un extenso edema vasogénico, incluso hacia el hemisferio cerebral del lado derecho, e igualmente como tiene áreas de necrosis tisular. ¿Ok? En este caso podemos observar lo que comentábamos anteriormente. Tumores gliales que se comportaban relativamente como grados bajos. En este caso, la histopatología demostraba una lesión glial grado 2 de la OMS. Pueden transformarse a lesiones gliales de alto grado, como en este caso, que al final a esta paciente se le volvió a realizar un estudio de biopsia y demostró una lesión glial ya grado 4. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles deben ser nuestras perspectivas e investigaciones futuras? Hay que establecer puntos de corte específicos para diferenciar las metástasis de la radionecrosis, por ejemplo, ya que, como pudieron darse cuenta, toda la evaluación de perfusión se está enfocando hacia gliomas. Entonces, esta es un área de investigación prometedora, el enfocarla hacia otras lesiones como son las metástasis cerebrales. Ahora, hay que correlacionar estas métricas de perfusión con marcadores moleculares específicos, por ejemplo, el estado de IDH del paciente, la metilación del promotor de MGMT, para refinar aún más la genotipificación no invasiva en los pacientes.
Esto con el objetivo de lograr establecer desde el estudio de resonancia magnética qué tipo de lesión tiene el paciente sin necesidad de llegar a la biopsia. ¿Ok? Aunque suena pues algo muy futurista, es algo que se va acercando lentamente a una realidad. Hay que estandarizar el uso de la resonancia magnética funcional para la toma de decisión del sitio de biopsia en tumores cerebrales catalogados como grado 2 o 3 de la OMS. Como ya vimos en los glioblastomas, pues realmente no tiene mucho sentido utilizar los mapas de perfusión para tomar el sitio de biopsia. Sin embargo, en lesiones gliales grado 2 y grado 3 podemos tener un infradiagnóstico si no realizamos los estudios de perfusión correspondientes para determinar el sitio a biopsiar. ¿Ok? Eso fue todo, muchas gracias. Agradezco sobre todo a mis profesores, la doctora Mariana Mercado Flores y el doctor Jaciel Maya García, y a mis compañeros de la residencia en neuroradiología del Hospital Universitario. Muchísimas gracias, doctor Max, por la presentación. Muy interesante todos. Les recuerdo también, si tienen alguna pregunta que quisieran hacer, está el chat abierto dentro de la parte de discusión de preguntas y respuestas. Por si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta acerca de la presentación que nos acaba de compartir el doctor, siéntase por favor con la libertad de utilizar el chat de preguntas. Una pregunta que tenemos, doctor Max, es, usted nos comentaba acerca de la firma hemodinámica, que comentaba acerca de esta investigación que realizó. ¿Cuál cree? Ahorita ya nos comentaba acerca de del futuro, de lo que puede llegar a ser esta investigación. ¿Qué más, aparte de todo esto, puede llegar a tener de repercusión esta firma hemodinámica, no solamente en casos de gliomas o los gliomas en este caso que nos comentabas, o sea, también que nos comentaban acerca de las curvas de otros gliomas? ¿Cómo crees que va a cambiar todo el protocolo de diagnóstico, de tratamiento y de recuperación de los tumores con toda esta nueva información que se ha encontrado? Pues fíjate que es muy interesante porque si dejamos de hablar de gliomas, por ejemplo, con estos nuevos biomarcadores que tenemos, hemos visto que los linfomas, por ejemplo, con las curvas que les mostraba de porcentaje de recuperación de señal, que son estas, digo, en este caso es un glioma, hemos observado cómo los linfomas muestran un porcentaje de recuperación mayor al basal. Eso es bien característico de este tipo de tumor. También, por ejemplo, en los meningiomas, los mapas de leakage nos han ayudado bastante para eh, entender qué pacientes con meningiomas necesitan una embolización previa a la cirugía para tener un menor sangrado. ¿Ok? Entonces, estos nuevos biomarcadores realmente están abriendo un nuevo panorama en el cual todas las lesiones tumorales cerebrales determinadas con diferentes valores, con diferentes biomarcadores, han demostrado utilidad para su resección o para posterior al tratamiento. También digo, aquí realmente en la plática, como les comentaba, la enfoqué al diagnóstico diferencial. Sin embargo, pues hay la literatura, la mayoría de la literatura se centra en la diferenciación de los gliomas con la pseudoprogresión y la radionecrosis, que pues es un tema también muy extenso, muy interesante, en donde las métricas cambian bastante. El volumen sanguíneo cerebral esperado en una radionecrosis o en un glioma es distinto. Igual el tiempo de tránsito de capilaridad varía bastante, por ejemplo, si el paciente tuvo terapia angiogénica o no. Eh, en general, yo pensaría que para cuando cuentes con estos nuevos biomarcadores, necesitas realmente la historia clínica completa del paciente, cómo se ha tratado la lesión, qué se le ha dado, incluso qué agentes de quimioterapia y radioterapia se le han dado al paciente, para poder establecer un correcto diagnóstico. Muchas gracias. ¿Y pudieras compartirnos un poco acerca de qué fue lo que inspiró toda esta investigación que realizaste? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para elegir este tema? Pues realmente, para elegir este tema, la verdad es que cuando yo realicé mi residencia en radiología en Cancún, esto era un tema que no se utilizaba. O sea, la perfusión cerebral se usaba solamente para stroke, era su utilidad y solamente en tomografía. Entonces, al momento de llegar al hospital universitario, pues la verdad fue algo totalmente nuevo y apasionante para mí el uso de la perfusión por resonancia magnética para la neurooncología. Y pues tuve que leer bastante desde el primer año de la subespecialidad, pues me tuve que empapar de este tema de la perfusión. Fuimos, junto con el doctor Jaciel y la doctora Mariana, fuimos mejorando la técnica en el hospital,
fuimos viendo todas estas diferencias. Por ejemplo, es muy interesante porque no hay algo estandarizado en la literatura. Entonces, era lo que les comentaba, por ejemplo, en el caso de este estudio que realizaron, podemos observar cómo ellos tomaron ROIs completamente distintos a los que nosotros, sin embargo, obtuvieron valores semejantes. Entonces, todo eso fue lo que me inspiró a utilizarlo como un medio para una investigación, ¿verdad? Igualmente, se quedaron muchas investigaciones de perfusión abiertas en el hospital universitario, entonces probablemente vayan a ver mucho más al futuro al respecto. También hay que mencionar que el hospital pues cuenta con muchísimos pacientes, mucho apoyo por parte del servicio de radiología y mucho apoyo por parte del servicio de neurocirugía y del servicio de radioterapia, que eso es crucial para poder hacer investigaciones en cuanto a perfusión de los tumores. Si no cuentas con eso, realmente no se puede realizar una buena investigación en cuanto a perfusión cerebral. Tenemos también comentarios de agradecimientos por la gran presentación que acaba de compartir. Igual extiendo ese agradecimiento y felicitación también por la investigación. Creo que es una investigación bastante importante y densa de información y creo que impacta en muchísimos ámbitos. Entonces, agradecemos mucho todo esto. Igual están llegando más felicitaciones. Entonces, pues muchas felicidades por el trabajo hecho. Creo que es algo bastante bueno. De cuanto al futuro, de esos tres puntos que nos compartió al final, ¿cuál de esos tres a lo mejor podría decir usted que le podemos dar más como más prioridad o que pudiera ser como el que más le llame la atención a investigar a futuro? Yo creo que el que tiene mayor peso para los pacientes, que al final todo esto que hacemos pues es con la finalidad de apoyar, ayudar a los pacientes. Entonces, lo que a mí me parece que tiene un mayor peso y haría una diferencia significativa es el primero. Por eso lo coloqué Ujú. incluso marcado y en negritas. Hay que establecer puntos de corte específicos para las metástasis, porque normalmente, aunque sean lesiones metastásicas, la evaluación de la pseudoprogresión o de la radionecrosis lo hacemos con valores fijados para gliomas. Entonces, es más frecuente que una metástasis que de por sí no tiene valores tan elevados de volumen sanguíneo cerebral y de tiempo de tránsito de capilaridad, se nos vaya como una radionecrosis o como una pseudoprogresión cuando no lo es. Entonces, Ujú. yo le daría más peso a requiere, como le digo, mucha investigación y requiere tener pues acceso a los radioterapeutas, los neurocirujanos y los patólogos, ¿verdad? Para poder hacer una buena investigación al respecto. Súper bien. 100%. Bueno, muchísimas gracias, doctor Max, por compartirnos toda esta información. Muchísimas felicidades por la presentación, por la ponencia, por la investigación. Agradecemos también a todos los participantes por habernos acompañado dentro de este webinar. El webinar quedará grabado y será enviado para ustedes dentro de una semana. Lo pueden esperar por medio de sus correos electrónicos y de igual manera también pueden revisar el canal de YouTube de Cerker Medical, donde también tenemos todos los webinars anteriores que se han realizado a lo largo del tiempo en diferentes idiomas. Este fue el primero realizado en español. Esperamos en un futuro también seguir realizando webinars en español, pero en la página también pueden encontrar en inglés y en otros idiomas que a lo mejor puedan ser de su interés de estos temas también, para que también puedan adentrarse un poco más en los temas de perfusión cerebral y la investigación que se ha realizado a lo largo de estos pocos años. Nuevamente agradecerle, doctor Max, y agradecer a todos los que asistieron el día de hoy. Les deseamos una buena tarde y que tengan un lindo día. Igualmente, muchas gracias.